Si alguna vez sentiste que te juzgaron por algo que no elegiste, quédate, porque esta historia no va de tenis, va de identidad, va de lo que ocurre cuando el mundo decide quién eres antes de que tú tengas tiempo de descubrirlo. Y va de lo caro que puede salir destacar demasiado pronto, demasiado visible, demasiado perfecta para los ojos equivocados. Hoy vamos a recorrer un camino completo. Primero el ascenso fulminante, luego la presión silenciosa, después la grieta que casi nadie quiso ver y al final la pregunta incómoda que sigue flotando años después. Si te vas antes, te pierdes justo la parte que más se parece a tu propia vida. Este canal existe para quienes ya no buscan ruido ni titulares fáciles, sino comprensión, memoria y claridad. Si alguna vez te sentiste atrapado entre lo que esperaban de ti y lo que realmente eras, este lugar también es tuyo. Anna Kournikova no apareció en el tenis como una promesa más, apareció como un fenómeno. A mediados de los 90, cuando el tenis femenino todavía se consumía con una mezcla de respeto deportivo y tradición, ella irrumpió como algo que el sistema no estaba preparado para procesar. Nació en Moscú en 1981, en una Unión Soviética que todavía entendía el deporte como disciplina, sacrificio y obediencia. Desde niña entrenó bajo una lógica brutal: repetir, corregir, soportar. No había glamour ahí, había frío, exigencia y una idea clara: si no eres excepcional, no existes. En 1995, con apenas 14 años, se muda a Estados Unidos para entrenar en la academia de Nick Bollettieri. Ese cambio no fue solo geográfico, fue psicológico. Pasó de un sistema rígido y silencioso a una maquinaria que sabía vender talento. Y Anna tenía talento. Llegó a las semifinales de Wimbledon en 1997 con solo 16 años. 16. A esa edad, muchos apenas están entendiendo quiénes son. Ella ya estaba bajo los reflectores del mundo entero. Pero aquí empieza el primer conflicto que casi nadie quiso nombrar, porque sus resultados eran sólidos, prometedores, pero no dominantes. No ganaba grandes slams, no era número uno. Sin embargo, las cámaras la seguían más que a quienes sí ganaban. Las portadas no hablaban de su revés o de su movilidad en la red, hablaban de su imagen. Y sin que ella lo pidiera, sin que pudiera frenarlo, su carrera empezó a ser leída desde un lugar que no controlaba. ¿Te suena familiar esa sensación de que tu esfuerzo queda en segundo plano frente a una etiqueta que otros te ponen? De que hagas lo que hagas, siempre te miran por lo que representas, no por lo que haces. En 1998 entra al top 20 del ranking mundial. En 2000 alcanza el número 8. Cualquier otra tenista con ese recorrido sería celebrada como una historia de éxito. Pero en su caso, cada derrota era amplificada. Cada error se convertía en prueba de una narrativa injusta. Solo es marketing. No está a la altura, vive de su imagen. Y lo más duro es que esa narrativa empezó a pesar más que sus entrenamientos, más que sus horas en la cancha, más que sus victorias en dobles, donde sí ganó 2 Grand Slams junto a Martina Hingis. Aquí es donde muchos dejan de mirar con honestidad, porque no es fácil cargar con expectativas ajenas cuando ni siquiera terminaste de construir las propias. A los 20 años, mientras otros apenas empiezan a fallar en privado, Anna fallaba en público. Y cada falla parecía confirmar algo que ella nunca dijo, pero que el mundo insistía en repetir. Si este tipo de historias te resuenan, suscribirte no es un gesto técnico, es una forma de no seguir cargando solo con estas preguntas que casi nunca se dicen en voz alta. Aquí las seguimos explorando sin gritar y todavía nos hemos llegado a la parte más incómoda, porque el verdadero precio no se paga en titulares, sino en el cuerpo, en la cabeza, en el silencio después del ruido. Eso viene ahora. A medida que los años avanzaban, el cuerpo empezó a hablar antes que ella. Lesiones recurrentes en la espalda, problemas en los pies, pausas obligadas que no eran descanso sino frustración. Cada vez que intentaba volver, el mundo no preguntaba cómo estaba, sino si ahora sí iba a demostrar algo. Y esa palabra, demostrar, se volvió una carga constante. Porque demostrar implica que alguien duda, que alguien te observa esperando el fallo, no el acierto. En 2001, cuando tenía apenas 20 años, ya era una de las figuras más reconocibles del deporte mundial, pero también una de las más cuestionadas, no por su falta de trabajo, sino porque su imagen había eclipsado su proceso. Y eso genera una presión silenciosa que no aparece en las estadísticas. Entrenas sabiendo que una victoria será minimizada y una derrota amplificada. Sales a la cancha con la sensación de que no estás compitiendo solo contra tu rival, sino contra una historia que otros escribieron por ti. ¿Alguna vez sentiste que tenías que ser impecable solo para que te tomaran en serio? ¿Que a otros se les permitía fallar, pero a ti no? En 2002 y 2003, sus apariciones en torneos fueron cada vez más intermitentes. El ranking cayó, no por falta de talento, sino porque el cuerpo ya no respondía como antes. Y aquí ocurre algo que muchos hombres entienden con los años. Llega un punto en el que sigues empujando no por ambición, sino por miedo a soltar.
porque soltarse parece demasiado que a rendirse, aunque no lo sea. Ana nunca anunció una retirada formal, simplemente dejó de volver. Tenía 21 años cuando jugó su último partido profesional. 21, una edad en la que la mayoría apenas empieza a equivocarse con libertad. Ella ya estaba agotada, no solo físicamente, sino emocionalmente, y el mundo, fiel a su costumbre, interpretó el silencio como confirmación de su prejuicio. Al final no era tan buena, pero esa lectura es cómoda. Evitas hacerse la pregunta incómoda. ¿Qué pasa cuando alguien es reducido a una sola dimensión y se le niega la complejidad? ¿Qué ocurre cuando el éxito no se mide por lo que haces, sino por lo que los demás creen que debería ser? Mientras su imagen seguía circulando, su voz desaparecía, y ese contraste es brutal, porque hay una soledad particular en ser visto por millones y comprendido por casi nadie. Una soledad que no se cura con aplausos ni con contratos publicitarios. Se instala en los espacios donde ya no sabes si sigues luchando por ti o por una versión tuya que otros esperan. Si has llegado hasta aquí, probablemente no lo haces solo por Ana Kurnikova. Lo haces porque en algún punto reconoces ese cansancio, esa sensación de haber sido juzgado más por una etiqueta que por una trayectoria. Suscribirte en este momento no es una llamada a la acción, es una invitación a seguir desarmando estas historias con calma, sin ruido, como lo hacen quienes ya han vivido lo suficiente para entender que casi nada es blanco o negro. Y aún falta lo más difícil, porque no todas las historias de presión terminan en tragedia visible. Algunas terminan en una vida distinta, aparentemente tranquila, pero marcada por una pregunta que nunca se fue. Esa pregunta es la que queda flotando cuando el foco se apaga, y ahí es donde esta historia se vuelve verdaderamente humana. Después de alejarse del tenis profesional, Ana Kurnikova hizo algo que para muchos fue incomprensible. Desapareció, no concedió grandes entrevistas de despedida, no escribió un manifiesto, no intentó reescribir su imagen, simplemente eligió otra vida. Y esa decisión, para alguien que fue observada desde los 15 años, es más radical de lo que parece. Se mudó a Florida, construyó una relación estable lejos de los reflectores, formó una familia y dejó de explicar quién era o quién no había sido. Para el mundo exterior, eso fue leído como una confirmación silenciosa de una narrativa cómoda. Al final, nunca fue una verdadera atleta. Pero esa frase dice más de quien la pronuncia que de ella, porque hay algo que rara vez se discute cuando se habla de éxito temprano. Nadie te enseña qué hacer cuando llegas antes de tiempo. Nadie te prepara para sostener una identidad que no elegiste del todo. Y nadie te advierte que el aplauso puede convertirse en una jaula si no tienes espacio para fallar, para dudar, para cansarte. Ana nunca fue la mejor tenista del mundo según los rankings. Eso es cierto, pero fue algo mucho más complejo. Fue una atleta que pagó el precio de ser reducida a una sola lectura. Y cuando alguien es reducido, deja de ser escuchado, empieza a ser usado como símbolo, como debate, como argumento ajeno. Y eso desgasta más que cualquier entrenamiento. Tal vez por eso su historia sigue generando incomodidad, porque nos obliga a preguntarnos cuántas veces hemos juzgado a alguien sin conocer el peso completo de su recorrido. O peor aún, cuántas veces hemos aceptado una versión simplificada de nosotros mismos porque era más fácil que pelear contra ella. ¿Alguna vez sentiste que tu valor fue medido con una sola regla? ¿Que todo lo demás que hiciste quedó fuera de cuadro? Hoy cuando se habla de Ana Kurnikova, muchos aún se quedan en la superficie, pero otros, quizá tú, empiezan a ver algo distinto. Ven a una joven que fue brillante, sí, pero también presionada, admirada pero no comprendida, visible, pero sola en decisiones que nadie más podía tomar por ella. Y ahí está la pregunta que queda abierta, la que no tiene respuesta cómoda. ¿Qué es realmente el éxito cuando nadie te deja ser humano mientras lo persigues? Si esta historia resonó contigo, no porque seas fan del tenis, sino porque reconoces ese conflicto entre lo que se espera y lo que uno puede sostener, entonces este espacio también es para ti. Suscribirte aquí, al final, no es cerrar el tema, es seguir conversando con otros que ya no creen en relatos simples ni en héroes de cartón. Es quedarte donde las historias no gritan, pero tampoco mienten. Porque al final, más allá de la fama, los trofeos o las portadas, lo que nos persigue no es lo que logramos, sino si alguna vez sentimos que se nos permitió ser completos. Y esa es una pregunta que no caduca con los años.